Este día lunes vamos a continuar explorando esa expresión temer a Dios, y ya nuestro pastor el día de ayer nos ayudaba a explorar varios elementos, y hoy vamos a explorar uno más, que de hecho está en el título de la lección para hoy: temer y obedecer a Dios. Así que vamos a orar para ver cómo estas palabras en realidad están conectadas. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra que instruye nuestras mentes, nuestros corazones y nos guía con un mensaje pertinente para nuestra época. Lo pedimos sabiduría en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy, pastor, el tema de temer y obedecer, me gustaría que nos ayudara a explorarlo, porque a veces, volvemos a lo que usted ya decía ayer, nuestros preconceptos modernos nos pueden hacer pensar que, bueno, entonces claro, se obedece porque se tiene miedo, y entonces es casi que una coacción lo que está sucediendo. Claro, con lo que ya nuestro pastor nos explicaba ayer sobre relación, confianza, ya eso ya debería estar fuera de nuestra mente, pero todavía puede quedar en la mente de nosotros en un resquicio esa idea de temer y obedecer, cómo se relacionan y cómo no debo confundirlo con como que Dios estuviera diciéndome, no, es que tienes que obedecer porque me tienes miedo, y si no haces las cosas, pues te fulmino ahí. Bueno, en realidad temer a Dios significa más bien entrar en una relación con Él, que por supuesto, ¿por qué usa la palabra temor? Porque está basada en el conocimiento de que Dios es superior a nosotros. Y entonces eso significa que yo debo tener reverencia hacia Él, una consideración especial, porque Él es infinitamente superior a nosotros, y porque Él es nuestro creador. Pero como ayer yo lo mencionaba, este es el mensaje de Dios para este tiempo, y no es solamente para ser recordado, sino que lleva a la acción. Cuando yo tomo a Dios en cuenta en mi vida, entonces como paso siguiente lo que viene en mi vida es una vida de obediencia a Él. Yo me someto, que claro, esta palabra también tiene un uso negativo. Lamentablemente. Someterse a alguien. No, pero yo me someto ya por amor. Yo me someto a Él, y entonces hoy vamos a explorar eso, cómo temer a Dios va a significar obedecer su mandamiento, porque de paso quiero decirles algo. El primero que no quiso temer a Dios en el universo fue Lucifer. Así es. Y sabemos qué es lo que pasó. Cuando Lucifer dejó de temer a Dios, o sea, dejó de tomarlo en cuenta en su vida, entonces él quiso ponerse como Dios. Es que ese es el gran problema. Si yo no tomo a Dios en cuenta en mi vida, si yo no temo a Él, entonces ¿qué me queda? Yo quito mi mirada de Dios y la pongo en mí mismo, y entonces ahí pues viene como resultado el egoísmo, que es la base del pecado. Pero veamos nuevamente, aquí tenemos en la lección varios textos, pero yo quiero compartir con ustedes algunos otros. Salmos capítulo 111 y el versículo número 10. Y ¿sabe que estoy haciendo esto, hermano Gerson? Para que veamos que este es un tema que está a lo largo de todas las escrituras, y que no es, los adventistas le están dando esta explicación. Claro. No, está en las escrituras. Usted puede comprobarlo. Si no escuchó la lección de ayer, por favor vaya y escúchela para que vea, para que pueda comprobar, pueda ver en su Biblia que es un tema fundamentado en la palabra de nuestro Dios, ya que dijimos que este versículo, Apocalipsis 14:7, es el texto más importante de todo el libro de Apocalipsis. Y dice el Salmo 111:10, el principio de la sabiduría consiste en temer al Señor. Buen entendimiento tienen los que siguen sus mandamientos, su alabanza dura para siempre. Muy bien, notemos nuevamente, temer a Dios no queda en un vacío, en algo abstracto, no. Dice, los que temen a Dios, buen entendimiento tienen los que practican su mandamiento. En mi versión dice los que practican su mandamiento. Entonces, temer a Dios, si yo lo tomo en cuenta en mi vida, entonces yo voy a querer saber cuál es su voluntad. Amén. Cuáles son sus leyes. Ok, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Es como un hijo que ama a sus padres y le dice, ok, aquí estoy,
a su disposición, dígame, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quieren que yo haga? Esa es una persona que está tomando en cuenta. El que no tome en cuenta, pues, ¿qué importa lo que diga, verdad? Y entonces ahí nosotros podemos ver una diferencia. Tal vez podemos ver algunos otros textos, Jeremías capítulo 44 y el versículo número 10. Jeremías capítulo 44 y en el verso 10 dice de la siguiente manera: hasta hoy no se han humillado, ni han mostrado temor, ni han caminado en mi ley y en mis normas que puse ante ellos y ante vosotros. Ok, aquí tenemos un mensaje muy claro. ¿Qué pasa cuando no tememos a Dios? ¿Qué pasa? Lo que va a pasar es que no vamos a guardar su ley. Sí, ¿no? Ahí lo dice claro. Dios le dice al pueblo, miren, no se humillaron, no han tenido temor, no caminaron en mi ley. Así que la obediencia a los mandamientos de Dios es una prueba real en nuestras vidas que hemos puesto a Dios en primer lugar en nuestros caminos. Pero pastor, entonces, ¿cómo hacemos con esa idea que ahora que estamos viendo estos textos debe ser una idea extraña de aquellos que dicen que el Evangelio nos libera de la obediencia? Es decir, ya que somos salvos por gracia, somos justificados por la fe, entonces eso nos libera de tener que obedecer los mandamientos de Dios. Hay mucha gente que sinceramente cree eso, pero a la luz de lo que estamos viendo, ¿no será esto solamente un asunto para el antiguo pacto, como dicen algunos? Pues quiero decirle que si alguien le dijo que ahora que tenemos el Evangelio, que son las buenas nuevas, ya no tenemos que obedecer, pues le está diciendo una total mentira. Lo ha engañado completamente y lo ha engañado bien, porque no hay nada más alejado de la realidad. Algunos dicen, no, esto es para el antiguo pacto, que no sé qué. Se ve que en el mismo libro de Apocalipsis nosotros encontramos que una de las características de los fieles de Dios es que guardan su mandamiento. Amén. Aparte de estos textos que hemos leído, y yo voy a mostrárselos en este momento. Vamos al libro de Apocalipsis, porque eso es el Nuevo Testamento ya. Claro. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Veamos lo que dice. Y con un mensaje para nuestros días, Apocalipsis. Y es totalmente para nosotros, parte del mensaje que estamos estudiando. Dice acá: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Muy bien, noten, si el mensaje central en el libro de Apocalipsis o el texto central es Apocalipsis 14:7, me dice teman a Dios, y ya descubrimos en el uso de la Biblia que temer a Dios también es obedecer su mandamiento. Entonces regresamos al libro de Apocalipsis y nos damos cuenta que el pueblo de Dios guarda los mandamientos. Es un tema recurrente. Es un tema recurrente, se repite y no queda ya solo para una generación, más bien la última generación se caracteriza porque teme a Dios, en otras palabras, guarda su mandamiento. Apocalipsis 14:12 también es otro lugar donde encontramos esto. Y que dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y hay uno más, dependiendo de la traducción sí. Que se le dé. Esto es otra historia para otro día, pero Apocalipsis 22:14, donde dice, bienaventurados los que lavan su ropa. Y aquí, en esta versión dice... puede significar esto. Ajá, porque dicen dichosos los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida. Y el asunto aquí, para resumir y tal vez no dejarlo con mucha duda, es una letrita nada más que hace una diferencia y por eso en la traducción. Pero bueno, lo que vemos entonces es que cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, vamos a guardar sus mandamientos. Eso es también parte del Evangelio. Amén. Notemos, eso es también parte del Evangelio. No hubiera necesidad del Evangelio si no hubiera ley. Si no hubiera ley, la ley no puede ser puesta a un lado porque es una transcripción. Usemos una palabra más moderna porque antes se decía un trasunto. Esa palabra casi no la usamos en la actualidad. Es una transcripción del carácter de Dios, y por eso es
importante para nuestras vidas. Y finalmente, pastor, ¿por qué es peligroso? Y lo quiero usar con estas palabras, pero nuestro pastor nos va a ayudar. Quedarnos con un pensamiento que diré es un pensamiento básico como el tipo, todo lo que necesito es a Jesús. Porque muchos dicen eso, pero es que lo que pasa es que ustedes con eso puede ser que estén quitando a Jesús de lado y todo lo que necesito es a Jesús, pero qué peligroso es quedarnos solamente con esa expresión sin comprender todo lo que implica. No, pues la verdad que la frase es correcta, pero tiene que ser interpretada. Como yo interpreto que todo lo que necesito es a Jesús. Es como que alguien diga, voy a poner una ilustración más, Gerson, todo lo que necesito es una esposa. O todo lo que necesito es una esposa. Está bien, ya lo tienes a tu lado, pero solo consiste en que está a tu lado. No va a consistir entonces en que le sirvas, en que le atiendas, en que le ayudes, en que te comuniques con esa persona. Porque noten, qué error de una persona más grande cuando dice, es que yo lo que necesito es una pareja, y viene y se casa, pero ¿acaso solo nos vamos a quedar viendo? No, hay muchas actividades que hay que hacer en la familia. Pues es lo mismo con Jesús. Si yo digo, todo lo que yo necesito es a Jesús, pero ya, y Él no se mete en mi vida, cómo yo me conduzco, cómo me visto, qué como, qué bebo, entonces estoy distorsionando el mensaje. Yo estoy de acuerdo que todo lo que yo necesito es a Jesús, pero ¿para qué? Ahora Jesús dice en San Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Ahora Jesús dice, ese Jesús que es todo lo que yo necesito, dice en Mateo 28, enseñen todas las cosas que yo les he mandado. Yo creo que Cristo es suficiente. Yo creo que Jesús es el todo en todos, pero entonces eso me va a llevar a la obediencia, querer tener una relación más íntima con Él, a estar con Él y preguntarle, Señor, ¿cuáles son tus gustos? ¿Qué tú quieres para mi vida? Y ahí Dios nos va a presentar su ley porque es su carácter, es un reflejo de su carácter de amor. Recordemos que quien no temió a Dios no guarda la ley, y el primero que se atrevió en el cielo a no temer a Dios fue Lucifer, y trajo como consecuencia el pecado en el universo y en el mundo, que estamos viendo las consecuencias. Y queremos, querido hermano, querido amigo y amigas y hermanas, que nosotros podamos tener una relación con Dios de tal manera que, siguiendo sus pisadas, las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, podamos tener una vida plena, incluso aquí, en medio de todos los problemas y los dolores. Y la obediencia a Dios nos ayuda a vivir con esa plenitud. Y pastor, me gustaría que orara por nosotros por esto, porque tal vez no habíamos visto esta conexión y tal vez alguno había tenido la idea de que el Evangelio nos liberaba de la obediencia, pero más bien ahora vemos que si realmente queremos a Jesús y lo tenemos a Él, pues simplemente vamos a obedecer lo que Él nos pida. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das esta enseñanza nuevamente, porque nos ayudas a descubrir realmente qué es temerte, qué es tomarte en cuenta en nuestras vidas y tomar en cuenta también tus mandatos, tus preceptos, tu ley. Gracias, Señor, porque podemos reconocer que ese es el camino correcto, el camino de la obediencia, de la fe, como dice tu palabra, impulsada porque Cristo nos da la fortaleza. Gracias porque nos permite seguir en ese camino, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.